Hoy ya estamos de regreso y estamos en esta tarde ya con Iván José Vicente García, quien es el gerente de Aguas de Saltillo, la paramunicipal que tiene la gestión y administración del vital líquido en nuestra ciudad. Iván, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Iván, ustedes son estratégicos para la ciudad. Hace algunos días platicaba yo con un urbanista y le decía, ¿qué pasaría si Aguas de Saltillo y cualquier otro organismo paramunicipal o que controla el agua decidiera no suministrar agua por una semana en una ciudad? Y me dice, nos pondría de rodillas a todos, ¿no? No es como el gas que lo puede suplir, pero el agua nos pondría de rodillas a todos. En ese escenario, Iván, ¿cuáles son los diagnósticos que han encontrado en tu llegada? Eres relativamente nuevo. ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene de Saltillo con las reservas de agua, con la permanencia del agua? Leía ya hace poco que decían, pues cada año que nos digan, pues tenemos pocas reservas de agua. ¿Cuál es el desafío que tiene esta ciudad? Pues muy buena pregunta y gracias por recordarme el poder que tenemos, ¿no? O sea, podemos poner de rodillas. Bromas aparte, la verdad es que tenemos unos retos por delante muy importantes. Yo, aunque soy nuevo en el cargo, yo estuve aquí desde el año 2013 al 2019 y la situación era diferente. La ciudad tenía 200 o 300.000 habitantes menos, muchísimas menos industrias, muchísimo menos desarrollo y la verdad es que ha cambiado. En estos últimos 6 años, desde que yo me fui, ha cambiado bastante. Como digo, ha aumentado mucho la población, apalancado en este desarrollo, ¿no? Y qué bueno que hay este desarrollo para la ciudad, lo cual habla muy bien de Saltillo, de su seguridad, de lo confiable que es para los inversores, pero como digo, esto lo que ha hecho es que se dispare la demanda de agua, la demanda de agua. Y nosotros, ¿cómo estamos absorbiendo o cómo estamos haciendo frente a esta demanda? Pues básicamente con las mismas infraestructuras que teníamos de siempre, ¿no? Con los pozos que teníamos desde hace años y por tanto optimizándolos, optimizando la eficiencia de nuestras operaciones, digitalizando. Hemos conseguido que absorber este crecimiento poblacional o esta demanda adicional prácticamente con la misma infraestructura. Ahora estamos en una etapa en la que tenemos que dar un paso más allá y esos son los retos, ¿no? Como bien saben, estamos inmersos en un plan antisequía que se aprobó por el Consejo de Administración y que consistía en varias fases, la primera de ellas finalizada ya con éxito y que consistía en la renovación del acueducto sur, de una tubería de alrededor de 8 kilómetros y que nos ha permitido transportar más cantidad de agua desde la zona sur hasta la ciudad. Esto no es suficiente y tenemos que activar el siguiente paso y es el de incorporar nuevas fuentes de abastecimiento a la ciudad. Con las actuales no es suficiente para abastecer a esta demanda o a este crecimiento de la demanda y por tanto tenemos que irnos preparando para que Saltillo se siga desarrollando y por eso tenemos que entrar en esta fase, acelerarla e incorporar nuevas fuentes de captación a la red. En esta primera fase que fue esta tubería de 8 kilómetros de longitud, ¿cuánto debieron invertir para esta segunda fase? ¿En qué consiste esta etapa? La primera fase, que como digo está finalizada con éxito, fueron alrededor de 120 millones de pesos, ¿vale? Y como digo, nos permite transportar más cantidad de agua. ¿Cuánto flujo fue lo que incorporaron? Alrededor de 100-120 litros por segundo adicional. No es que se incorporase caudal adicional, sino que nos permite transportar lo que tenemos en las fuentes del sur. Okay. ¿De acuerdo? O sea, teníamos un cuello de botella con una tubería que estaba obsoleta y esta nueva tubería lo que nos va a permitir o lo que nos está permitiendo ya es transportar más cantidad de agua desde la zona sur. Por obsoleta entendemos que tenía fugas, Sí, tenía fugas, en el momento que metíamos más cantidad de agua se reventaba y por tanto esto es lo que nos permite es transportar toda esta cantidad de agua que antes no podíamos. Nada más optimizaron entonces. Efectivamente. Entonces, ¿esto permitió estabilizar el abastecimiento? Sí, sobre todo en la zona poniente que es la que más se afecta con el caudal del sur, nos ha permitido mejorar mucho la distribución en esa zona, ¿no?
Esta segunda etapa, ¿de qué consiste? ¿Cuánta inversión requiere? Esta segunda etapa, como digo, consiste en incorporar nuevas fuentes de captación. Para hacer esto hay varias fases. La primera de ellas es identificar dónde están o dónde son los puntos más interesantes para incorporar a la red. ¿Ya tienen identificadas esas reservas? Sí, tenemos identificados los puntos, varios de ellos. Es un trabajo continuo, evidentemente. Tenemos identificados ya varios puntos donde la probabilidad de que exista agua es alta, pero evidentemente no basta con esto. Hay que hacer los estudios hidrogeológicos que estamos haciendo. También hay que solicitar una serie de permisos a Conagua y a otros entes para que nos permitan hacer las perforaciones exploratorias, etcétera. ¿Porque están en zona de veda? Evidentemente ahora mismo sí, está en zona de veda porque los acuíferos, la publicación que hay de la Conagua así lo indica, pero hay vías para a través de la Conagua poder hacer estas perforaciones exploratorias. ¿Cuántas reservas tienen? ¿Cuántos pozos probados? ¿Tienen alguna cantidad de reserva ya cuantificada? Tenemos entre 15 y 30 puntos exploratorios que son aptos para en un momento dado hacer estas pruebas de perforación exploratoria. Como digo, son pruebas de perforación exploratoria, es el primer paso, ¿no? Es el primer permiso que habría que solicitar. Una vez que te lo concede la Conagua se haría la perforación exploratoria y a partir de ahí, en función de la cantidad de agua que salga, la calidad y otra serie de factores, ¿no? Pues ya se verá si es óptimo o no es óptimo para incorporar a la red. ¿Esto cuánto implicaría de inversión? ¿Cuánto tiempo consideran? Pues tenemos un plan a corto plazo que deberíamos estar incorporando algunos de los pozos antes de la próxima etapa de verano y como digo es un trabajo continuo, ¿no? Y va por fases y no se pueden incorporar evidentemente todos a la vez porque ni tenemos el recurso suficiente ni la capacidad para hacerlo y por tanto es un trabajo que se va a ir ejecutando en fases. ¿Anualmente cuánto destinan para la exploración de pozos? Nosotros, como Aguas de Saltillo, tenemos una capacidad limitada de inversión que ronda los 100 millones de pesos anuales. 100 millones de pesos anuales. Evidentemente, no el 100% va dedicado a los pozos porque tenemos otras muchas áreas en las que actuar. Una de las principales es la red de distribución. Dedicamos parte de esa inversión a la renovación de las redes de distribución y a otras áreas que también son importantes, desde sistemas, gestión comercial, atención al cliente. Por tanto, nuestra capacidad de inversión es esa, pero sí repartida en los diferentes rubros. Evidentemente, el de los pozos es uno de los más importantes porque realmente es de donde extraemos el agua. De esos 30 puntos que han localizado, ¿tienen algunas reservas probadas y las cantidades que puedan aportar en algún momento? ¿Qué posición geográfica tienen? Sí los tenemos identificados. Evidentemente la hidrogeología no es una ciencia exacta y cuando tú haces los estudios no te dicen que haciendo una perforación en ese punto vas a extraer X litros por segundo o X volumen, ¿no? La factibilidad de éxito es, eso es 50-50, ¿no? 50 sí, 50 no. Con las nuevas tecnologías que hay ahora aumenta más la probabilidad de éxito, evidentemente, porque hay tecnologías mucho más avanzadas que hace años, en las que prácticamente se iba con unas varillas, pero ahora hay muchos más estudios, hay muchas tecnologías avanzadas que nos permiten que la probabilidad de éxito sea mayor. Aún así, como digo, sigue siendo una ciencia exacta y no hay a día de hoy ningún método que te diga si perfora usted ahí va a obtener X litros por segundo. Para mayo, pues, segunda mitad del año que entra es cuando tendrían que incorporar un nuevo pozo. Como mínimo 1 o 2 nuevos pozos tendríamos que estar incorporando. ¿Ya tienen visualizado cuáles son? Sí, evidentemente. Tenemos, como digo, ya varios estudios, más de 15 puntos ya prelocalizados que serán susceptibles de perforación y ver si es apto para incorporar a la red, pero además de esos trámites hay que hacer otra serie de trámites con los propietarios de los terrenos si es que aplica, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿estos 2 pozos cuánto caudal aportarían? Pues necesitamos porque como digo, no sabemos, hasta que no se perforen, hasta que no se explore, no vamos a saber la cantidad de caudal que salga, pero estamos hablando que necesitaríamos entre 50 a 100 litros por segundo en cada uno de estos pozos para considerarlos como óptimos. El otro desafío, el otro reto que tiene Saltillo es la distribución. Anteriormente la tubería, entiendo que entendieron en algún momento esta tubería de barro ya muy antigua. Hoy, ¿cómo estamos en esa parte? Porque es vital
fundamental, ahí se pierden. Antes se perdía como el 50-60% de la distribución. Eso es. Es una labor fundamental, ¿no? La eficiencia de la red de distribución. Evidentemente, renovar toda la red de distribución, tenemos 3.000 kilómetros de red en Saltillo. Imaginemos los costes que esto implicaría. Se va haciendo de forma progresiva, de forma paulatina, siempre con las inversiones propias que tenemos. Renovamos alrededor de 12, 15 kilómetros de red cada año, además de las ampliaciones de red que se hacen por nuevos fraccionamientos, nuevas viviendas. Por tanto, tenemos que seguir potenciando esto, porque es una tasa de renovación que queremos aumentar y por tanto es vital para nosotros mejorar la eficiencia de nuestra red, y una de las principales actuaciones evidentemente es la de la renovación. También realizamos otra serie de actuaciones muy necesarias para optimizar el funcionamiento de nuestra red. ¿Cuáles son? La principal de ellas es la sectorización de nuestra red. Tenemos nuestra red dividida en 192 sectores, pedacitos de red, en los que controlamos la entrada de agua que hay en cada uno de ellos. Podemos hacer un balance hidráulico y podemos saber y visualizar en nuestro centro de control en cuál de estos sectores tenemos mejor o peor eficiencia y poder actuar de una forma mucho más rápida. También tenemos la regulación de presiones. A veces las tuberías, cuando se rompen, es por un exceso de presión, y por tanto hemos establecido distintos pisos de presión en la ciudad para que se homogeneice y las redes no sufran tanto. La optimización y la eficiencia con la que está trabajando la distribución de agua, ¿en qué nivel, en qué porcentaje se encuentra en este momento? Ahora mismo tenemos una eficiencia física alrededor entre el 75 y el 78%. Y como he dicho en algunas ocasiones, ¿qué quiere decir? ¿Que el resto se pierde? No es así. Dentro de ese porcentaje que nosotros llamamos agua no facturada o no contabilizada, hay varias vertientes, o hay tres patitas, como yo digo. Una de ellas es el subcontaje de los medidores. Los medidores no contabilizan el 100% del agua que entra en nuestras viviendas, por tanto ahí hay un porcentaje de caudal que no se ha perdido, pero sin embargo no somos capaces de contabilizarlo porque los mecanismos no lo detectan, ¿no? Luego hay otra parte que son tomas irregulares que detectamos anualmente de clientes, bueno, en este caso no son clientes, pero de personas o ciudadanos que se conectan clandestinos y sin tener un contrato. Normalmente suelen ser viviendas que comienzan con la construcción y en el proceso que se dan de alta y no se dan de alta, pues se conecta la manguera para ir haciendo la obra y demás. Y luego sí hay una pequeña parte, una tercera parte, que sí son las fugas o las pérdidas que sí son reales, ¿no? Que es agua que es fuga cuando reparamos una tubería, el tiempo también que utilizamos o el agua que utilizamos para limpiar la tubería y restablecer el servicio. Bueno, esa sí es la parte de fugas o de pérdidas reales, pero hay otras dos partes que no son pérdidas reales como tal. Perfecto. Iván, para concluir, ¿cuál es el escenario que tiene Saltillo para su crecimiento y desarrollo? Estamos viendo desarrollos de 2 dígitos que son muy demandantes para el vital líquido, que, como insisto y al principio, si ustedes no nos dan servicio, ponen de rodillas a la ciudad. Así es. El agua es un eje o un vector clave para el crecimiento de cualquier ciudad, ¿no? Y por tanto tenemos que seguir trabajando en asegurar el abasto, en asegurar las reservas en un futuro, porque evidentemente el crecimiento de Saltillo pasa por ahí, ¿no? Pasa por ahí. El crecimiento de Saltillo, estamos viendo que es una ciudad en la que las inversiones están llegando de forma constante y nos tenemos que adaptar a ello. Por tanto, también en el marco o en el contexto en el que estamos de estrés hídrico, una zona que es semidesértica, una zona en la que la extracción es 100% o el agua es de origen 100% de origen subterráneo. Tenemos que garantizarlo, y la forma de garantizarlo es eficientando las operaciones, que en ello estamos, y también buscando nuevas fuentes de captación con el objetivo de que las
actuales también preservarlas. Iván, muchísimas gracias por estar en este tiempo con nosotros. Qué amable. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Pues aquí está Iván Vicente, gerente de Aguas de Saltillo. Ya vimos un panorama, un diagnóstico de la disponibilidad de agua, la incorporación de 1 a 2 pozos y la investigación en 30 puntos geográficos que tiene para poder sumar a la investigación y la potencialidad de nuevas aportaciones a los acuíferos de nuestra ciudad aquí en Saltillo. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. No le cambie, por favor.